Hola a todos y muchas gracias por asistir a esta web donde os vamos a presentar las novedades más importantes de CamWorks 2020. Entre las novedades que vamos a ver, nos vamos a centrar en las más importantes, que van a ser el achaflanado rebabado automático, las nuevas operaciones y herramientas de Provino sondas de palpado, definición y mecanizado de pestañas, mejoras en la edición de camino de herramienta, mejoras también en las herramientas de roscado, cónicas y cortes o herramientas sin corte central. Y luego nos vamos a centrar en el nuevo módulo, la nueva aplicación de CamWorks Shop Floor. Vamos a empezar con el achaflanado automático. A partir de ahora se pueden generar nuevos rasgos de curva para utilizar la opción de chaflán en los contorneados. Podemos utilizarlo tanto con la extracción automática de rasgos o generando los rasgos manualmente. Se ha añadido un nuevo botón de selección automática de rasgos cuando estamos insertando rasgos de curva automáticamente. Seleccionando ese botón o clicando encima de ese botón, lo que nos va a hacer es automáticamente seleccionar todas las aristas en las que podemos generarle el chaflán, y esas aristas las convierte en un rasgo de curva. También se ha añadido en las opciones de CamWorks, en la pestaña de rasgos fresa, la opción de rasgo curva para chaflán. Si activamos esta opción, podemos definir si solo queremos aristas planas o el ángulo máximo de la cara, y cuando hacemos la extracción automática de rasgos, nos va a generar automáticamente un rasgo de curva para luego poder utilizar para hacer el chaflán a todos esos contornos que nos ha seleccionado. Vamos a ver un ejemplo. En esta pieza podéis ver que tenemos generado ya los rasgos y las operaciones del mecanizado, pero nos falta generar los chaflanes. Desde opciones podemos ver cómo se activa el rasgo curva para el chaflán y podemos definir si queremos aristas planas o el ángulo máximo de las caras que nos va a detectar. Al extraer los rasgos, automáticamente nos genera un rasgo de curva y podéis ver cómo nos ha seleccionado todas las aristas vivas en las que él puede generar la operación de contorneado con chaflán. Generamos el plan de operaciones y podéis ver cómo nos genera la trayectoria con la opción de chaflán en el contorneado. Obviamente esta operación se puede guardar en la base de datos y que salga automáticamente con la opción de chaflán activada. Lo simulamos y podéis apreciar cómo nos genera el chaflán a todas las aristas. También se puede generar este rasgo manualmente. Clicando botón derecho podemos insertar un rasgo 2,5 ejes y al seleccionar el rasgo curva veréis que tenemos un nuevo botón, selección automática de aristas para chaflán. Lo que nos hace es, nos detecta todas las aristas en las que puede hacer el chaflán. Esas aristas se pueden borrar si alguno no hace falta. Le damos una profundidad y conseguimos el mismo rasgo que hemos generado automáticamente. Lo simulamos y ahí podéis ver los chaflanes generados en las aristas vivas. Una opción muy interesante, porque en vez de estar generando o guardando en la base de datos operaciones de contorneado con chaflán a todos los rasgos, ahora tenemos un rasgo específico para poder hacerle el chaflán a todas las aristas. Vamos a pasar a las herramientas de palpado o sondas de medición. A partir de esta versión se han añadido nuevas herramientas de palpado que ya están en la base de datos y se pueden definir desde la torreta o desde la operación. Estas herramientas se pueden usar en las nuevas operaciones de palpado que se han generado.
Podemos utilizar estas nuevas operaciones para medir el tocho y para definir los cero pieza. Podemos medir también superficies para establecer el tamaño y la localización. Podemos medir cajeras o salientes, seleccionando 2 puntos. Podemos seleccionar agujeros o salientes, seleccionando 3 puntos. O podemos generar ciclos de medición de cajeras o agujeros y macho, seleccionando 4 puntos. Toda esta selección es automática, es muy fácil de usar, y lo que esto nos va a generar son los ciclos fijos que soléis utilizar con las sondas de medición. Lo que nos va a hacer es procesar una llamada a una subrutina del ciclo que ya tiene la sonda de palpado dentro, ¿vale? Para ello hay que rehacer los postprocesadores, si alguno lo quiere utilizar, hay que rehacer los postprocesadores para que os puedan escribir estos ciclos fijos, ¿vale? Y se generan solo los ciclos fijos que ya vienen en la sonda de medición. No podemos hacer medición de superficies o sacar puntos, etcétera, ¿vale? Esto sobre todo es para que aquellos que utilizáis las sondas de medición para coger los ceros, para mover luego el cero después de un mecanizado, en vez de hacerlo en máquina, parando la pieza o editando el programa de control numérico, para que directamente desde Canvas lo postproceséis y todas esas mediciones se incluyan en el programa de control numérico. Vamos a ver un vídeo para que veáis cómo funciona. Podéis ver cómo ahora con el botón derecho podemos añadir nuevas operaciones de sondeo. Podemos definir la herramienta, podemos añadir uno nuevo desde la base de datos, que ya vienen algunas generadas. Esto lo podéis alimentar a vuestro gusto. Y en operaciones podéis ver cómo tenemos la nueva operación de sondeo. Al aceptar se nos abre la operación. Como podéis ver, las pestañas son muy similares a las demás operaciones. Tenemos la pestaña de herramienta donde definiremos la herramienta con su porta, y la pestaña de avances y velocidades para definir todos los avances. En la pestaña de sondeo elegimos si vamos a medir en Z o en X, y como podéis ver podemos pinchar tanto en caras de pieza o directamente con el botón de tocho nos elegiría la cara superior del tocho. También podemos definir la ubicación para moverlo, donde queremos palpar, y podemos definir también las alturas de los planos rápido y de seguridad. Esta es la operación que nos ha generado, seleccionando en este caso la cara superior del tocho. Vamos a insertar otra operación en la que vamos a medir, en este caso en XY, y en automático seleccionamos las caras. Como veis nos selecciona las caras de la pieza, y también podemos medir las caras del tocho, por ejemplo para coger el cero y centrarlo. Podemos definir las alturas y la ubicación, y los planos rápido y seguridad. Ahí podéis ver las trayectorias. Vamos a insertar otra operación, y en este caso lo que vamos a medir es la cara superior de la pieza. En este caso, en esta opción que estáis viendo, le podemos decir que actualice los datos del cero pieza. Por ejemplo, si antes lo que hemos hecho es medir el tocho de la pieza, nos pondría el cero pieza en la parte superior del tocho, y ahora, después de hacer el planeado, como hemos seleccionado la cara superior de la pieza, lo que nos hace es actualizar ese dato, y luego en el programa de control numérico lo que nos haría es meter el ciclo fijo donde ese dato lo va a meter en la coordenada, que en este caso es el G54 hemos seleccionado. Aceptamos. Aquí podéis ver otras operaciones para medir los agujeros, para medir exteriores, para medir cajeras. Vamos a postprocesarlo. Y como podéis apreciar, estas son las operaciones de sondeo, donde hace las llamadas a las subrutinas.
que las va intercalando según la posición que hemos metido en el árbol de operaciones. En este caso aquí podéis ver cómo hace llamada a nuestro 0, que es el G54, para cambiar ese 0 que hemos seleccionado. También se simulan en el paso a paso todos los movimientos de palpado que hemos añadido. Y en la simulación estándar también podéis ver todos los movimientos de la sonda. Para todos aquellos que queréis empezar a utilizar estas operaciones, recordar que en vuestros postprocesadores no saldrá esos ciclos de palpado y que hay que actualizarlos. Si alguno lo quiere hacer, que se ponga en contacto con nosotros y lo vamos comentando. Otra de las novedades son la definición y el mecanizado de pestañas en las operaciones de contorneado. Se ha añadido una nueva opción de mecanizado de pestañas que está disponible en las operaciones de contorneado, y se ha añadido una nueva pestaña con el botón de opciones para poder definir todas estas pestañas. De lo que se trata es de, a la hora de hacer el contorneado, si no queremos cortar la pieza y queremos dejar zonas sin mecanizar, pequeñas pestañas, desde esta operación nos va a saltar una nueva pestaña, una nueva ventana, donde podemos definir estas pestañas. Con esto lo que vamos a conseguir es que a la hora de hacer el último contorneado o un corte de la pieza, nos deje pequeñas zonas sin mecanizar para luego recortarlo, cambiar de amarres, cortarlo a mano, etcétera. Podemos controlar tanto la anchura como el espesor de estas pestañas, el número de pestañas y separación entre ellas. Luego podemos ver en esta ventana el listado de pestañas para poder seleccionarlos. Y luego podemos utilizar tanto offset para la localización individual o opciones de donde queremos que automáticamente nos lo genere, ¿vale? El segmento mínimo, la longitud mínima de los segmentos, el mínimo radio para los arcos, donde queremos que nos genere automáticamente esas pestañas. Vamos a ver un ejemplo. En esta pieza, como podéis ver, vamos a simularlo. En la última operación nos hace un contorneado donde nos corta la pieza. Esta pieza caería. Entonces, si entramos en la operación de contorneado, podéis ver que tenemos aquí una nueva opción. En la versión de 2020 del Surexpac 0, veis que hay un error de traducción, pone roscado mecanizado, lo cambiaremos a mecanizado de pestañas. Activando esta opción podemos entrar en configuraciones, y en estas configuraciones podemos definir el número de pestañas que queremos, la longitud, el espesor. Podemos ver aquí las pestañas que nos genera. También podemos variar dónde queremos que nos genere automáticamente la longitud mínima y el radio mínimo. Y luego también cómo queremos que mecanice sobre las pestañas, ¿vale? En este caso lo mecaniza en avance de mecanizado, pero también podemos decirle que suba en rápido al plano de separación. En este caso vamos a dejarlo en avance sobre las pestañas. Lo aceptamos y lo simulamos. Y ahora en la simulación podéis ver cómo en el último contorneado nos ha dejado 3 pestañas sin mecanizar, para luego poder cambiar de amarre y cortar esas pestañas, quitarlo a mano o el proceso que necesitéis hacer. El editor de camino de herramienta avanzado también tiene nuevas mejoras. Podéis comprobar que el cuadro de diálogo de insertar nuevos registros se ha integrado en el Property Manager, y podemos insertar movimientos de avance, datos alfanuméricos, podemos insertar movimientos absolutos en incremental,
y se han añadido los nuevos botones de insertar y deshacer. Estos son los iconos que se han añadido para poder insertar movimientos lineales rápidos o en avance de trabajo, icono para insertar los avances y iconos para insertar datos alfanuméricos en cualquier movimiento que luego lo podemos trasladar al programa de control numérico. A partir de esta versión podemos generar herramientas de roscado multipunto cónicas. Se ha añadido una nueva opción de ángulo de salida con el que podemos definir esta herramienta cónica para poder hacer el roscado a las cajeras circulares o rasgos de agujero. En la operación podemos controlar la resolución angular para controlar mejor esa trayectoria que nos va a generar, y tenemos estas herramientas ya incluidas en la base de datos, aunque si alguno quiere generarse la suya, lo mismo que podemos generar herramientas de roscado de punto único o multipunto, ahora en las multipunto con esta nueva opción podéis generar estas herramientas cónicas ya en la base de datos. En las herramientas de Fresa tenemos varias opciones. Una de ellas es que podemos añadir comentarios adicionales para detallar más esa herramienta, y luego que tenemos una nueva opción para definir herramientas sin corte. Estas herramientas se definen automáticamente, es decir, si a una herramienta, a un plato le decimos que no tiene corte central, esa zona no podemos definirla, es automática. Siempre ese valor va a ser el radio de la herramienta. Si tenemos una herramienta de 20 y le decimos que no tiene corte, serán 10 milímetros de no corte. Con esa zona luego en la simulación podemos ver si tenemos alguna colisión o no. Vamos a ver un ejemplo. Como veis tenemos un desbaste generado en esta pieza con una herramienta de 20. Como veis esa herramienta podemos decirle que tiene corte central o no. Si lo dejamos sin corte central, veréis que nos define automáticamente esa zona, que podéis ver aquí en la herramienta. Si le hacemos una entrada donde esa zona podía colisionar, en la simulación, diciendo que se detenga, nos avisa automáticamente cuando esa zona colisiona. Ahí podéis ver el aviso. Como os he comentado antes, recalcar que el cálculo de la zona sin corte es automática, siempre dependiendo del diámetro de la herramienta. Ahí podéis ver que el diámetro sin corte es igual al radio de la herramienta. Tenemos varias mejoras en las visualizaciones, una de ellas en las áreas a contener automático. Cuando estamos en la pestaña de avanzado y estamos definiendo los áreas a contener en automático, si seleccionamos tocho, caja limitada, silueta exterior, siempre nos va a visualizar esa zona y nos va a facilitar mucho el saber hasta dónde va a mecanizar esa operación en concreto que estamos haciendo. También en los fresados multieje, en la zona de seguridad que estamos definiendo, sea esfera, plano o cilindro, siempre nos va a enseñar esa zona que estamos definiendo. Vamos a ver un ejemplo. En esta pieza podéis ver, si entramos en el desbaste área, a la pestaña de avanzado, cómo a la hora de editar los áreas a contener, nos visualiza esa zona. Así nos facilita mucho la creación de los áreas a contener automático y sabemos exactamente hasta dónde nos va a mecanizar. En los multiejes, en la pestaña de entrada y retroceso, cuando estamos editando el plano de separación, nos hace lo mismo. Nos visualiza siempre la zona de seguridad que estamos generando, tanto si es plano, si es cilindro o si es una esfera. Vamos a pasar a ver el nuevo módulo de Countwork Shop Floor. Pero antes os quería explicar el porqué por qué Countworks ha decidido crear este nuevo módulo. Como sabéis todos, ya estamos todos en la cuarta revolución industrial, que aquí en Europa le llamamos Industry 4.0, en Estados Unidos le llaman Smart Manufacturing. Ya desde hace mucho tiempo estamos viendo que los modelos 3D están cambiando, es decir, ahora ya los modelos 3D se pasan con información.
en nuestro caso utilizando información MVD o PMI, el Model Based Design o el Product Manufacturing Information, donde a la hora de diseñar nuestra pieza podemos incluir información, sea de cotas, tolerancias, etcétera. Como sabéis, ya desde hace años tenemos varios formatos donde podemos pasar nuestra información que hemos añadido al 3D a otros usuarios de otros sistemas de CAD. En vez de pasar solo el archivo CAD del modelo 3D, podemos pasarle toda la información de anotaciones o datos que hayamos añadido, ¿vale? Hay varios formatos que ya llevan años funcionando. Ahora mismo está el Step 242, que podéis probar a la hora de intercambiar archivos con vuestros proveedores o vuestros clientes y pasar esa información que habéis añadido en el modelo 3D. Cuando hablamos de que la transformación digital ya está en marcha, no quiere decir que no vamos a utilizar el papel, ¿vale? Sino que vamos a utilizar información digital. Todos sabemos que los planos o los documentos que estamos utilizando los podemos convertir a digital, por ejemplo a un PDF, pero no se trata solo de eso. Se trata de mandar un archivo digital que tenga diferentes datos que le hayamos añadido, por ejemplo en un modelo 3D, para luego poder utilizar eso en un CAM, en una inspección, en un servicio postventa, etcétera. Cada vez más estamos utilizando el modelo digital o el Digital Twin. Muchos de vosotros estaréis utilizando modelos de SolidWorks, que al final es un gemelo digital de la pieza real, para incluir información de montajes, de fabricación y pasárselo a proveedores o clientes. Como sabéis, ya las empresas están trabajando en el entorno de IoT, del Big Data, donde tenemos un área de trabajo que combina múltiples dispositivos, tanto electrónicos, máquinas, sistemas, aplicaciones y empleados en una red que está conectada por internet o puede estar en la nube. Y toda la información de la empresa, tanto de máquinas, empleados, etc., se controla. También estamos viendo que ya la realidad aumentada y la inteligencia artificial está en nuestro día a día. Uno de los ejemplos son Alexa y Siri, que los utilizamos día a día en nuestros smartphones y que ya se están incluyendo lo que es en el proceso de fabricación. Para poder introducir nuestra planta de mecanizado en esta transformación digital, tenemos esta nueva herramienta que se llama CAM Workshop Floor. Con esta nueva herramienta podemos sacar toda la información de CAD y de CAM fuera de la oficina a la planta de mecanizado. Podemos visualizar los modelos con toda la información MVD que tengamos, todo el tema de tolerancias, anotaciones, etcétera. Podemos ver los modelos 3D digitales, tanto de amarres como de herramientas. Podemos hacer simulaciones de trayectorias. Podemos ver el paso a paso, el camino de herramienta. Y podemos generar las listas o las hojas de proceso y el postprocesado. Y también poder editar este postprocesado. Todo esto fuera de CAMWorks, en un puesto independiente que puede estar en el taller. ¿Qué es CAMWorks on Floor? Podemos decir que es un contenedor digital de Industry 4.0, donde podemos poner todos los datos de fabricación a disposición del taller en un formato digital. Todo esto bajo una única interface de usuario, y los modelos y ensamblajes de piezas junto a las hojas de configuración digital, la lista de herramientas y todos los datos de CAMWorks, así como las capacidades que tenemos de simulación, de paso a paso, etcétera, los podemos proporcionar en un solo archivo bajo una única interface de usuario. Podemos decir también que es un comunicador digital, porque estamos comunicando digitalmente sin papel con el taller y vamos a mandar toda la información que tengamos en nuestro CAD/CAM a la planta de mecanizado. Es asociativo y trazable o rastreable porque podemos asociar este archivo con el modelo de diseño y puede integrarse con un sistema de PDM que tengamos. Tenemos
muchas funcionalidades de un CAD/CAM con un menor coste. No es necesario tener un sistema CAD/CAM, no es necesario tener una licencia de CAMWorks en el taller para ver o administrar todos los datos que necesitamos, sino que al final tenemos un visualizador de CAM donde vamos a poder ver toda esta información. Lo que nos aporta es una mejora en la comunicación y la colaboración entre programación y taller, donde podemos rastrear los cambios y comunicarlos con las partes interesadas para hacer cualquier cambio, etcétera, antes de lanzar el mecanizado. Al final lo que tenemos es un vehículo digital para poder conectarnos con la planta de mecanizado. ¿Cómo funciona CAMWorks Shop Floor? Bueno, desde el departamento de ingeniería al departamento de programadores de control numérico, después de hacer el proceso de mecanizado en CAMWorks, en vez de postprocesar y mandar el programa de control numérico, lo que vamos a hacer es publicar un fichero de Shop Floor desde CAMWorks. Aquí podéis ver que tenemos un botón donde publicamos el fichero de Shop Floor y lo guardamos en un archivo. Ese archivo lo podemos abrir en CAMWorks Shop Floor, que puede estar en un ordenador independiente, en el taller o en la zona de las máquinas que tengamos. Ellos desde CAMWorks Shop Floor abrirán ese fichero y pueden ver los modelos 3D y los programas CNC que hayáis generado, con las hojas de proceso, la simulación paso a paso, la simulación en sólido, y también pueden postprocesar y revisar y editar el código CNC que han generado con el CAMWorks CNC Editor. Vamos a ver una demo para enseñaros cómo funciona el CAMWorks Shop Floor. Bueno, como veis, aquí tenemos una pieza ya mecanizada. Como veis, esto es un ensamblaje. Ya tenemos definido lo que es la máquina, con su tocho, el cero y todo el mecanizado. Ahora, en vez de postprocesar y generar la hoja de configuraciones y mandárselo al operario de la máquina, al responsable que vaya a mecanizar esta pieza, lo que vamos a hacer es publicar el archivo de Shop Floor. Aquí lo que podemos hacer es cambiar el postprocesador y cambiar la hoja de configuraciones, porque una vez seleccionada, luego el responsable que vaya a abrir este archivo en Shop Floor no puede cambiar ni el postprocesador ni la hoja de configuraciones. Seleccionamos dónde lo queremos guardar y lo publicamos. Una vez publicado el archivo de Shop Floor, nos salta este mensaje donde podemos abrir directamente Shop Floor y ver el archivo publicado, o abrir la carpeta para poder mandar el archivo a quien corresponda. Nosotros vamos a abrirlo. En el caso de que CAMWorks Shop Floor estuviese instalado en otro ordenador, por ejemplo en el taller, desde ahí abrirían el archivo que hemos publicado. Al abrir el fichero en Shop Floor, veríamos esto. En este caso, este ensamblaje con todas sus piezas. Aquí tenemos todos los componentes con todas las piezas donde podemos ocultarlo, visualizarlo. Podemos seleccionar cualquiera de ellas para cambiar de visualización. Tenemos también la posibilidad de medir. Podemos medir, por ejemplo, diámetros. Podríamos medir entre puntos. Se activan automáticamente filtros para que la selección sea más sencilla. Tendríamos disponibles los dos árboles, tanto de operaciones como de herramientas de CAMWorks. Aquí podemos ver la máquina, podemos ver el tocho, podemos ver el cero pieza, el plano de trabajo, todas las operaciones con sus caminos de herramienta. Esos caminos de herramienta los podemos simular paso a paso o los podemos simular también en sólido. Estas operaciones no se pueden editar, simplemente es visualización donde podemos ver el rasgo que se ha utilizado, la operación que se ha utilizado, los áreas a contener y a evitar que se hayan utilizado. Y luego tendríamos la posibilidad de postprocesar este archivo. Al postprocesar se nos abriría el editor NC de CAMWorks, donde podemos editar, cambiar el programa de control numérico,
Podremos simular también la trayectoria que estamos generando y también podríamos generar la hoja de configuraciones. Al final de lo que se trata es de un visualizador CAM donde podemos ver todos los modelos que hemos guardado con toda su información. Tenemos todas las herramientas de un visualizador de CAD donde podemos medir, ocultar, visualizar modelos, y las herramientas de visualización y chequeo de CamWorks y la pestaña de postprocesar y hojas de configuraciones. Todo esto en una licencia aparte. Así nosotros podemos tener una licencia donde el programador está haciendo los programas de control numérico y otra licencia en el taller donde cada operario, antes de mecanizar la pieza, podría chequear si lo que se ha programado está correcto o hacer cualquier cambio. En el caso de que detectásemos cualquier error, si el fichero de CamWorks lo modificamos y volvemos a publicar el fichero de CamWorks Shop Floor, el operario, cuando abra esa pieza en Shop Floor, se le avisará de que hay otra nueva versión. Entonces siempre va a abrir la última versión que se haya guardado. Una herramienta muy potente para poder darle al operario de máquina o al responsable que vaya a mecanizar la pieza toda la información que nosotros hemos utilizado en CamWorks. ¿Cuáles son los beneficios de CamWorks Shop Floor? Como habéis visto, mejora la comunicación con la planta de mecanizado. ¿Vale? Utilizamos un archivo digital donde mandamos toda la información necesaria. Podemos hacer una verificación virtual de programas en el taller. Eliminamos la necesidad de ejecutar programas en vacío para hacer esta verificación. Podemos evitar colisiones porque podemos verificar todos los datos antes de lanzar un mecanizado. Se reducen los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento, ya que podemos hacer un previo chequeo. Se reducen los tiempos de configuración y con todo esto podemos aumentar la producción y reducir los tiempos de entrega y evitar también el mecanizado de versiones incorrectas de la pieza, ya que vemos exactamente el modelo en el que se ha programado esa pieza. Si os ha parecido interesante este nuevo módulo de CamWorks Shop Floor, poneros en contacto con nosotros y os podemos enseñar el producto más a detalle para que podáis probarlo o podáis chequearlo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por vuestra atención y asistir a esta Webex. Espero que haya sido muy interesante. Cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, ya sabéis dónde contactar con nosotros. Y si alguno tiene alguna duda que quiera aclararlo ahora mismo, podéis utilizar el chat y lo vamos solucionando. ¿Vale? Vamos a dejar unos minutillos y intentaremos responder a todas las dudas que tengáis.